Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a empezar con lo que es la programación orientada a objetos. ¿Ya? Cómo es trabajar con objetos y clases en Python. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si se ve. ¿Pueden ver los jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Bien, vamos a ver esto en la base de programación orientada a objetos. Vamos a hacer toda una introducción de programación orientada a objetos, pero tampoco es que vamos a ir hasta el último detalle al ser estudiantes ustedes de electrónica. Bien, la primera parte es conceptos básicos de programación orientada a objetos. Vamos a ver clases y objetos, después atributos y métodos y después abstracción y encapsulación. ¿Cómo se hace esto? Básico en Python. Luego se va el polimorfismo, que es la sobrecarga de métodos, que es la sobrecarga de operadores. Después vamos a ver diagramas de clases, la tercera parte. Conceptos, relación entre clases, relación de herencia, simple y múltiple, relación de asociación, relación de agregación, relación de composición, relación de dependencia y cómo se hace una implementación a partir de un diagrama de clase. Hoy día vamos a abarcar los dos primeros puntos. Del próximo viernes abarcaremos el tercer punto. Con esto nosotros cubriríamos el tema 2. ¿Ya? Entonces, vamos siguiendo. Vamos a ver primero qué es una clase. Las clases proveen una forma de empaquetar datos y funcionalidad juntos. Tenemos datos y funcionalidad. Los datos se llaman atributos y la funcionalidad se llama método. Al crear una clase, se crea un nuevo tipo de objeto. Así como hay el tipo lista, hay el tipo número, entero, hay flotante, hay diferentes tipos de datos, podemos nosotros crear una nueva clase, ¿ya? Y ser del tipo que nosotros queramos. Los objetos son una instancia de la clase, es decir, que tiene sus propios valores según se ha definido. Acá tenemos una clase que se llama className, que tiene diferentes atributos y métodos en su estamento. Acá, cuando hacemos x igual a className, lo que creamos es un objeto. El objeto se llama x y de la clase className. El objeto x viene a ser una instancia de la clase className. Continuando, diremos que los objetos tienen atributos y métodos. Atributos son cada instancia de una clase puede tener campos adjuntos para mantener su estado. Esos se llaman atributos. Esos campos, esas variables que tiene cada clase. Los métodos son las instancias de la clase, también puede tener sus procesos, funciones o procedimientos definidos en su clase para modificar su estado. Eso se llaman métodos, son los subprocesos que tiene cada una de las instancias. Acá tenemos una clase, estas son simplemente cadenas de documentación y tiene un valor i. Y dice que tiene un procedimiento que se llama self, que retorna hello world. Aquí tiene un constructor, así con doble barra de barra baja, init, barra baja self. Así se puede definir un constructor. Y lo que hace crea un objeto de tipo lista que se llama data dentro de la clase. Esta de acá viene a ser variable de nuestro objeto y acá viene a ser una variable de la clase. Acá lo que hace, instancia, ¿no? Al objeto MyClass
a la clase maíz-class del objeto X y después llama a ese procedimiento. No se olviden de poner su nombre ya, los que están ingresando. Acá tenemos una clase complejo que solamente tiene como atributo, bueno, tiene un método que es el constructor, que tiene una parte real y una parte imaginaria que se le pasa por parámetro. Este self siempre se le pone y no significa nada, no es para decir que es parte de la clase. A partir de aquí cuentan los parámetros. Fíjense, cuando se llama, no se pasa a self. Self se supone que es el mismo X. Y ahí acá se crea con parte real, parte imaginaria. Y acá le asignan la parte real imaginaria y después la pueden imprimir también. Ahora tenemos objetos instancia. Esto viene a ser los atributos, se pueden acceder ya, a sus atributos y se los pueden modificar del objeto. Acá hay un objeto que se llama X y tiene un atributo que es counter. Se le puede ir modificando. Y después se lo puede eliminar también ese atributo. ¿Por qué se hace esta parte de acá? Cuando nosotros accedemos al atributo, es una buena práctica liberar memoria. Ahora también podemos tener objetos métodos. Lo normal es hacer fx.fx, pero también se puede asignar al método y después irlo imprimiendo como si esta variable se volviera un método. ¿Ya? Entonces, también tenemos variables de clase y de instancia. En general, las variables de instancia son para los únicos para cada instancia y las variables de clase son para todos los atributos y compartidos. Por ejemplo, acá tenemos una clase perro, tipo igual a canino, pero tenemos que en el constructor se le pasa un nombre. Entonces, nombre es una variable que se modifica para cada instancia, para cada objeto. Pero, sin embargo, el tipo viene a ser canino. Y vamos a hacer algunas pruebas. ¿Ya? Objeto. No se olviden de poner su nombre en el chat. Y aquí voy a crearme una clase. Por ejemplo, la clase gato. Es decir, una variable de tipo va a ser igual a felino. Voy a tener un constructor. Le voy a pasar un nombre. Voy a decirle self.name y le voy a poner nombre. Voy a crearme un método, imprimir nombre. Que también tiene ese self, no tiene parámetro y simplemente va a imprimir nombre. Va a imprimir self.nombre. Eso viene a ser mi clase gato. Pueden ver ahí, se ve la clase gato. Sí, Inge. Ya. Entonces vamos a crear instancia de la clase gato. Entonces puedo decir A va a ser igual a gato. Se le va a pasar el parámetro, no sé, multifuse. B va a ser igual a la clase gato. Se le va a pasar ¿ya? Entonces acá voy a hacer
A punto imprimir nombre y B punto imprimir nombre. ¿Estamos? Y ahí tenemos que hemos impreso los dos nombres de la clase gato. ¿Qué más podríamos hacer acá? Podríamos también ponerle su edad del gato. Acá le vamos a pasar ese. Le podemos poner así un parámetro por defecto, ¿no? 7, por ejemplo. Self.edad va a ser igual a edad. Y acá imprimir, va a imprimir tanto el nombre como la edad del gato. Entonces, vamos a hacer eso. Fíjense que acá le estoy llamando Michifus, le estoy poniendo con su edad. Y Michi le estoy poniendo sin su edad. Debería agarrar el valor por defecto. Y ahí está, agarra el valor por defecto. Bien, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta de eso? Ya. Bien, voy a dejar de mostrar eso. Quiero mostrar una cosa, porque parece que algunos no entienden. Así voy registrando la asistencia. Y si se fijan, ahí está la persona con su hora. Y está su nombre, ¿no? Así cada uno. Entonces, si por ejemplo esta persona pusiera otro nombre, ahí me daría cuenta, porque sería distinto. Ya, entonces, pongan ahí todos sus nombres, por favor. Obviamente se entiende este caso, ¿no? De que a veces ponemos más nombre o menos nombre, pero es la misma persona, igual que este. Entonces, pongan su nombre, los que no han puesto, los que no están en esta lista, ¿ya? Bien, continuando, una diapositiva. Tenemos esto de acá. Cómo creamos, ¿no? una clase. Ahora también tenemos que tener cuidado cuando tenemos tipos mutables. Cuando nosotros tenemos números y cadenas, no hay problema. Va a funcionar de una forma correcta. Sin embargo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tenemos listas o tenemos diccionarios o tuplas, va a tener problemas. ¿Ya? Entonces, cuando hay números o cadenas no pasa nada. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista. Se llama tricks. ¿Y acá qué es lo que hace? Esta viene a ser una variable de instancia, no de objeto. Perdón, viene a ser variable de clase, no de objeto. Y acá tenemos el nombre, y acá tenemos a trick, que lo que hace esta lista, añade el trick que nosotros le queremos decir. ¿Ya? Entonces, trick viene a ser una variable tipo lista. Bien. Entonces, acá creamos sus nombres, pero ahí lo que nosotros añadimos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si nosotros le mostramos d.tricks, fíjese, todos tienen, el uno aumentó una cosa, el otro aumentó otra cosa, y los dos tienen el mismo resultado. ¿Por qué? Porque esto viene a ser una variable de clase. Las variables de objetos normalmente van a estar acá, en el constructor. Y acá ya se vuelve una
variable clase. Vamos a hacer una prueba para que lo veamos más claro. Y acá tenemos nuestra clase gato. Vamos a aumentarle. Le vamos a aumentar, por ejemplo, el tipo. Y vamos a poner acá que no salte de línea. Ya, entonces, lo mismo para acá. Este ya que salte de línea. Sin embargo, vamos a crear una lista que se llama razas. ¿Ya? Y acá, nosotros, lista vacía. Y cada uno va a tener una función que se llama añadir raza. Lo que vamos a tener, parte del cell va a ser la raza. Y lo que voy a hacer es cell punto raza punto append y le añado raza. Acá yo creo Michifu y Michi. Acá le voy a poner a punto añadir raza. Le voy a poner que este es Versa y este va a ser de tipo siamés. ¿Ya? Y acá en imprimir voy a imprimir también la raza. Voy a imprimir toda la lista. Ahora yo he añadido de acá y este ya no lo voy a imprimir, esos dos. Voy a crear un gato C. Y este le voy a pasar como parámetro, no sé, chulín. Va a tener 2 años. Y lo voy a imprimir. ¿Ya? Sí. Ok. He creado un atributo de tipo lista. Y acá va añadiendo. A y B añaden. Y chulín voy a imprimir a ver qué es lo que tiene en sus diferentes atributos. Entonces voy a ejecutar. Fíjense, chulín tiene 2 años, es felino. Y fíjense acá. Acá pone la raza de los otros, ¿no? Porque acá no hemos tenido cuidado de que es una variable de clase y no es una variable de objeto, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado de eso. Ese es un error. Acá lo voy a añadir para que sea un poco más claro. Coma. Acá voy a poner ser un poco más claro. Ya tengo que transformarlo a string para hacer esta concatenación con la comita, ¿no? Para que sea un poco mejor. Ya, a ver. Ahora dice línea 23, dice
Ya. Voy a imprimirlo de otra forma. Ahí para que no salte de línea. Y acá me imprima a continuación la raza. Vamos. Ya dice chulín, do, felino. Y las razas son persa y siamés, que son de los otros gatos que no son de chulín, ¿no? Bien. ¿Cómo se arregla esto? Vemos la diapositiva. Y acá tenemos, el diseño correcto sería este, ¿no? Que cada vez que se cree el objeto en el constructor, se le cree vacía la lista y ahí recién se la añada. Entonces ahí cuando ustedes vean la raza, solo va a mostrar la suya, no la de los otros. Entonces vamos a hacer eso. Entonces estas razas lo voy a poner dentro de mi constructor. El punto raza vacío. Y acá ya recién lo va a añadir. Entonces ahí va a mostrar su raza. Y voy a, por ejemplo, mostrar del gato A. Vamos a imprimir gato lo voy a poner, ¿no? Porque ya no es solo el nombre. Punto imprimir gato y C imprimir gato. Piensa que A y B se le ha pasado una raza y a C no le ha puesto ninguna raza todavía, solo lo ha creado el gato. No le ha pasado ninguna raza. Ejecutamos y tenemos acá que Michifu felino tiene raza persa. Michi 7 felino es siamés y Chulín 2 felino no tiene todavía ninguna raza asignada. Entonces así comprobamos que ya las variables se han vuelto del objeto y ya no son de la clase. Continuamos. Aquí en la presentación vemos, queremos que sea un atributo que tanto sea de la instancia como de la clase, siempre va a priorizar la instancia. Por ejemplo, acá tenemos la clase Waterhouse, que tiene un propósito en una región. Si yo imprimo W1, me creo un objeto de esa instancia, de esa clase, y lo imprimo sus datos, me va a mostrar lo que tiene por defecto. Sin embargo, si me creo un segundo objeto y cambio la región y lo imprimo, entonces me va a cambiar ese dato porque va a asumir el valor del objeto y no de la clase. ¿Ya? Siempre que se haga esa modificación, siempre va a valer más el valor del objeto que de la clase. Ahora, también no es necesario definir los objetos dentro de la clase. Sin embargo, es recomendable. Aquí tenemos un objeto que se llama, la clase se llama C. Y hay un método que se llama F1, fíjense, está fuera de la clase. Y acá lo que hace F llama F1 y H llama G. Es decir, encima se sobrecarga él, se pone diferentes nombres para el mismo objeto, para sus mismos métodos. Y un método que está fuera de la clase, la llama, esto de tener un objeto, un método fuera de la clase, como es el caso de F1, no es una buena práctica. Lo ideal es que todo esté dentro de la clase. ¿Ya? Y esto de poner así un nombre por otro, solo sirve para confundir ya al que está leyendo nuestro código. Bien, vamos a hacer unas pruebas con esto.
Voy a mostrar el pie chart. Bien, aquí tenemos el pie chart y vamos a hacer algo parecido. Vamos a definir una función lo que va a retornar va a ser x más y. Y ahí va a tener una clase que se va a llamar aritmética. Por ejemplo, acá voy a tener y voy a retornar. Ahora, acá yo voy a tener una función que se va a llamar s, que va a ser igual a suma. Acá voy a tener una función r, que va a ser igual a resta. Fíjense lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy asignándole, pareciera un dato a una función. Eso no se ve en otros lenguajes, no solo para los atributos, pero no para los métodos. Acá me voy a crear una instancia a, que va a ser igual a aritmética. Voy a hacer un print. ¿De qué? De S 3,4. Pero tengo que decir A.S 3,4. Fíjense, voy a imprimir A.R de 7,4. Entonces, vamos a probar esto y vemos, estoy con el otro todavía. Vamos a probar esto y vemos que efectivamente, ¿no? La suma de 3 y 4 es 7, pero fíjense, esta suma la he llamado un método que está afuera. Y la resta es 3 de 7 y 4. Pero he llamado con R en vez de llamar con resta. Eso se puede hacer en Python. Ya se puede decir, se puede asignar los métodos a otras variables. Bien, continuemos. Y acá tenemos también que los métodos pueden llamar a otros métodos de la instancia usando self. Por ejemplo, acá hay el init, que tiene datos vacíos. Hay un add, que lo que hace añade a esa lista data un valor X. Y add twist significa añadir dos veces, o mellizo, ¿no? Entonces, llama dos veces al add, pero para llamarlo tengo que hacerlo con el self, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Vámonos acá al Python. Ya, ahí tenemos el Python. Y me voy a crear una clase aritmética. Va a tener la suma. Va a tener también la resta.
Lo voy a implementar ahorita. Va a tener la multiplicación. Va a tener división. ¿Ya? Y vamos a ver cómo nosotros hacemos esta reutilización de código. Yo sé que la resta es lo mismo que la suma, pero con el segundo negado. Entonces acá yo voy a decir que va a ser return de self.suma x, y por menos 1. ¿Ya? Acá sé que la división es lo mismo que la multiplicación, pero por segundo uno dividido entre el valor, ¿no? Entonces, return va a ser self multiplicación x, acá va a ser y dividido 1 dividido entre y. ¿Ya? Entonces, acá le voy a poner deme el primer operando, me va a dar un valor. Deme el segundo operando. Listo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un objeto X que va a ser de tipo aritmética. Ya. X de aritmética. Y acá voy a llamar con los datos que tengo. Entonces voy a imprimir X suma A, B. Imprimir la resta, multiplicación y división. Tengo ahí las operaciones que llaman a otras operaciones con el valor denegado porque yo sé que son una inversa. Entonces, voy a ejecutar esto. Ya, bueno, este no es. En el primer operando, por ejemplo, voy a poner 6. Segundo operando, 2. Y acá me dice, suma 8. 6 más 2, 8. Resta 4. 6 menos 2, 4. Multiplicación, 6 por 2, 12. Y división 6 entre 2, 3. Entonces ahí tenemos cómo se llama con self. Ya se tiene que llamar self si queremos llamar a otra operación de la misma clase. Ahí lo estoy haciendo para la suma, para la resta y para la división que llama a la multiplicación y la suma que llama, la resta que llama a la suma. Tienen una mirada, a ver un par de minutos y vamos a avanzar con la diapositiva. Tengo 18 personas en la lista y hay 19 asistentes, entonces hay uno que no ha pasado su nombre. Ya, vamos a continuar. Voy a dejar de presentar esto.
Y otra vez voy a volver a la diapositiva. Continuando, podemos hablar de la abstracción. En programación se habla mucho de ser abstracto, es decir, de no verlo hasta el último detalle, digamos, el perro que tiene un atributo edad, que tiene un atributo nombre, que tiene un método correr y así sucesivamente. Directamente se lo ve como un perro y que él hace algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso se llama abstracción. Poder ocultar, poder ocultar las operaciones básicas y solamente concentrarnos en cierta parte importante. Entonces acá solo se necesita saber cómo los objetos interactúan. No necesita conocer los detalles de cómo está implementada la clase a partir de las cuales se instancia el objeto. Solo se necesita conocer su interfaz pública. El nivel de abstracción puede ser bajo, el objeto se manipulan datos y métodos individualmente, o alto, solo cuando se manipulan métodos, ya no se manipulan los atributos, ¿no? Los atributos no deberían manipularse nunca, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un objeto que realmente en el fondo son manipulación de cadenas y operaciones sobre base de datos, pero él ve como una llamada HTTP, es decir, una llamada a una página web. Y más arriba ve como procesar tarjeta de crédito y más arriba se ve como un sistema de comercio electrónico. Eso se llama abstraer. También yo tengo un sistema de correo electrónico y esto tiene diferentes partes. Catálogo, carrito de compra y proceso de pago. Y carrito de compra tiene calcular impuestos, calcular envío y aplicar descuento. Es decir, abstraer significa solo ver la parte que nos interesa del código. Es como cuando ustedes tienen un Arduino o un Raspberry. Lo que ustedes quieren saber es cómo configurarlo, pero y su GPIO, ¿no? Sus puertos de entrada y salida. Pero no se van a poner a ver el procesador, a desoldar cada pin que tiene, ¿no? Porque más bien lo van a dañar, ¿no? Entonces, abstraer significa solo ver lo que me interesa y eso se hace bastante en programación orientada a objetos. Un tipo de abstracción que se hace muy seguido es el encapsulamiento. Es una forma de abstracción, además el mecanismo para llevar a cabo la abstracción. La encapsulación se considera una de las características definitorias de la programación orientada a objetos. Acá tenemos algunos elementos que pueden darnos la abstracción. Métodos, clases, módulos y paquete. El paquete viene a ser un programa completo, ejecutable. Un módulo significa un conjunto de clases y una clase un conjunto de atributos y métodos. Nosotros vamos a llegar hasta el nivel de clase. En esta materia no es más grande porque no vamos a construir software más grande. Encapsulación significa ver el programa como una caja negra. Algo sucede en esa caja, pero usted no necesita saber. Por ejemplo, usted llama la suma y no sabe qué operaciones hace, solo sabe que al final le da como respuesta a la suma. Y acá tenemos también el encapsulamiento del sistema de correo electrónico, comercio electrónico. Tiene un carrito de compra que calcula impuestos, calcula envío y calcula descuentos, ¿no? Todo esto viene a ser abstracciones que se hacen. Cuando una clase existe, se crea un objeto a partir de ella. Y usan dichos objetos llamados los métodos necesarios, es decir, crea objetos para usar los servicios que nos proporciona la clase a través de sus métodos. No se necesita saber cómo trabaja el objeto, ni saber qué variables usa. Es decir, yo no necesito saber si la clase perro, su variable se llama nombre o se llama name. Solo que se guarda el nombre, nada más me interesa. El objeto es una caja negra. Es decir, el objeto es un servidor que proporciona servicio a los clientes que lo necesitan, pero no se sabe cómo lo hace. La encapsulación describe el hecho de que los objetos se usan como cajas negras. Así, un objeto encapsula datos y métodos que están dentro del objeto. Entonces hay una interfaz pública de la clase, que son lo que se llaman los métodos de servicio, los métodos que cualquiera puede acceder para hacer operaciones sobre ese objeto. Tenemos métodos de soporte, que son métodos adicionales que no los deberían poder llamar otros métodos, no solamente los mismos métodos internos del servicio lo pueden llamar.
La encapsulación es un mecanismo de control. El estado, el conjunto de propiedades y atributos de un objeto debe ser modificado por métodos del propio objeto. No se debería modificar directamente desde, no se debería modificar directamente desde los atributos, sino a través de los métodos públicos de servicio. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en claro, tenemos acá lo que es la privacidad de los atributos y métodos. En Python, cuando se creó Python, no dijeron, estos métodos son privados, estos son públicos. ¿Cuáles son los públicos? Los métodos de servicio que cualquiera puede acceder. ¿Cuáles son los privados? Son aquellos que solo deberían ser accesibles por otros métodos de la misma clase, pero no desde afuera. Cuando se creó Python no hubo esa separación y los programadores, por conveniencia, empezaron a utilizar un guión bajo antes de los métodos atributos que consideren privados. Después Python hizo una mejora, hizo un renombramiento, y acá tenemos este doble barra, que significa que el método va a ser privado, y si es que lo llaman va a dar un error, que es lo que queremos nosotros, porque no se debería llamar directamente lo que es privado. Esta técnica se llama ocultación de datos y basta con poner doble guión bajo antes del atributo o método que queremos nosotros volver privado. Bien, acá tenemos algún ejemplo de encapsulación, por ejemplo, una factura que se tiene una tasa del 19. Pueden llamarle IVA o como ustedes quieran. Acá tiene, crea la unidad y el precio, y por pagar va a ser la unidad por precio más el impuesto, y después eso se le va a sumar. ¿No es verdad? Así se calcula cualquier impuesto. Entonces, si acá yo compro 2 unidades de factura, fíjese que me imprime y me va a dar bien, ¿no? Unidad, precio. Pero sin embargo, si yo le digo la tasa, como la tasa es privada, me da un error. Aquí, por ejemplo, el método init y el método privado se puede llamar si es con solo un guión. Tiene que tener 2 guiones para que no se pueda llamar. Acá tenemos otros ejemplos de encapsulamiento. Esto es secreto, nadie puede saber. Y en cambio, el método public llama a secreto. Y entonces acá tenemos un hijo. Este sería un hijo chill, hijo de demo. Y acá si es que tiene un método secreto que también es de tipo privado, con doble guión, no puedo contarte, dice, ¿no? Entonces si yo creo demo secret, me va a dar error, porque no tiene, me dice. A ver si yo digo public, nadie puede saber, ya lo llama. Public viene a ser método de servicio y secret un método privado. Chill public, nadie puede saber, también llama, ¿ya? Y nos llama a secret, ¿no? Entonces si yo hago un dir de demo, para ver qué elementos tiene demo secret y tiene public, ¿no? Ese de ahí. Y vamos a hacer prueba entonces con lo que vienen a ser los métodos y atributos privados. Voy a dejar de presentar y voy a ir a mi Python. Pueden ver el Python, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a definir la clase punto. La clase punto va a tener un X y va a tener un Y. Pero mejor esto lo voy a poner en mi constructor. Se crea. Y después acá
¿Qué pasa? Es que yo lo que voy a hacer es que acá le voy a pasar el XY. Voy a poner X1, Y1 para no confundir. En el constructor yo mismo le tengo que pasar los parámetros. X va a ser de tipo privado, entonces lo voy a poner así. Y acá para que se considere. ¿Ya? Y entonces voy a decir otro, imprimir, punto. Lo que va a hacer, va a imprimir X, lo voy a transformar a string, más una comita, coma, para que no salte de línea. Voy a imprimir Y. Ya está. Voy a crearme un punto. Punto P va a ser igual a punto y le tengo que pasar 3,5 por ejemplo. Y voy a imprimir P punto imprimir punto, ¿no? Voy a ejecutar esto. Hay un error de conversión. Ya. Porque aquí no está así, está como oculto. Y tienen que llamarse con el atributo self. Con la opción self. Ya. De 3,5 es lo que nosotros queremos, pero, por ejemplo, si yo lo voy a modificar, voy a quitarle acá la privacidad de XY. Si esto no es así, y yo hago un p.x y le pongo 12 y p.y 14 y después imprimo, va a dar con el último valor. Ya, pero ¿qué pasa si esto es privado? Si es privado, cuando yo llame a esto, me dará acá error. Ya, acá me lo está asignando. No me lo está dando. A ver si, por ejemplo, yo quisiera, en vez de asignar, hacer impresión. Ya, ahí sí me dice que no tiene ese atributo. Fíjense que para asignación sí me deja, pero para obtener el valor, es decir, para mostrarlo, no me deja, ¿no? Está medio la privacidad implementada a medias en Python. ¿Ya? Voy a borrar y debería ser correctamente, ¿no? Entonces, pero es buena práctica si queremos algo privado, ponerle esos dos puntos, esos dos guiones. Ya, por ejemplo, acá voy a definir un método privado. Voy a imprimir nomás método privado. O mejor que lo retorne.
Y yo hago lo siguiente. Método privado. Vamos a ver. Ahí me dice que no existe ese método. Si yo hago un print de ese valor, ahí también me dice que no existe ese método, ¿no? Así me lo está haciendo privado para que solamente los elementos de la clase lo vean. Bien, ahora vamos a hacer un método público que puede acceder a ese método privado. Entonces, método público va a ser return self.método privado. Acá yo voy a llamar a método público y ya podemos mostrar el saludo. Ya ahí lo muestra método privado. Fíjense que he llamado a otro método. ¿Por qué necesitamos complicarnos tanto con los métodos públicos y privados? Tal vez para un electrónico no sea tan importante esto, pero si es que ustedes ya desarrollan sistemas avanzados de Internet de las cosas, donde tienen, qué sé yo, variables, por ejemplo, de sus sensores de temperatura, de presión, velocidad de rotación de un motor trifásico, o no sé, entonces tal vez quieran que eso sea privado y solamente por cierta forma se pueda acceder o modificar y no quieran que cualquiera lo pueda tocar esa información, ¿no? Continuando con las diapositivas, vamos a hablar de polimorfismo. Bien, aquí tenemos polimorfismo. Polimorfismo también es otra forma de complicarse la vida. Es como cuando se utiliza para lo que es herencia. Cuando nosotros tenemos una clase padre y tenemos dos hijos, entonces ahí utilizamos polimorfismo. Cada uno reescribe los métodos del padre. Es decir, reescritura de método. Un método hacía una cosa y ahora otro método va a hacer otra cosa, pero se va a llamar igual. Entonces, para eso se utiliza el polimorfismo. Hay dos tipos de polimorfismo: sobrecarga de método, que es lo más utilizado, y sobrecarga de operadores. Ya, entonces, acá tenemos, por ejemplo, gato, que lo que hace cuando habla, dice miau, ¿no? Y un perro cuando habla dice guau. Entonces acá tenemos una mascota y animal.hablar le va a llamar. Y acá, si nosotros tenemos if name es igual a main, gato igual a gato, escuchar mascota de gato y escuchar mascota de perro, ¿no? Ya, entonces acá tenemos dos clases que tienen el mismo método, pero que cada una hace otra cosa. Sobrecarga de método. Es también conocido como override de método. Le permite sustituir un método de la clase base en la clase derivada de definir un método con la misma forma, es decir, el mismo nombre, el mismo número de parámetros que está definido en la clase base para que funcione. Acá tenemos, por ejemplo, sobrecarga de método. Tenemos una clase A que tiene su init, que se llama un super significa su padre, y acá clase B llama a su padre
B es derivado de A y es derivado de la clase Objects. Acá se pone la clase hija y entre paréntesis se pone la clase padre o clase base. Y así sucesivamente va haciendo una derivación y el init va modificando, ¿no? Va modificando cada uno de los valores. Acá tenemos la clase persona que tiene un método que se llama mensaje. Obrero es un hijo de la clase persona y también reescribe el método mensaje. Entonces, si nosotros mostramos, me va a decir mensaje desde la clase obrero. Vamos a hacer unas pruebas con sobrecarga de método. Acá explica el funcionamiento del método mensaje de la clase derivada. ¿No? Ya acá tenemos sobrecarga de operadores. Bien, vamos a ir con un ejemplo de sobrecarga de método. Aquí tenemos la clase animal y vamos a tener la clase perro y gato. Ya, entonces vamos a tener su constructor. Y vamos a pasar acá tipo. Acá self. Tipo va a ser igual a tipo. Aquí imprimir va a ser igual a print y le vamos a poner self.tipo. Ya tenemos esa clase. Vamos a tener la clase de gato, que su init va a tener tipo igual a gato. Acá lo que voy a hacer es self.tipo y asignar tipo. No voy a hacer imprimir. Voy a tener la clase perro. Acá en su init también voy a llamar tipo igual a perro. Y self.tipo va a ser igual a tipo. Acá el gato y perro van a derivar de la clase animal, que ya tiene algunas cosas implementadas. En este caso tiene imprimir. Pero lo que estoy reescribiendo yo es el método init, el constructor. Entonces acá yo me voy a crear objeto, llame A, de tipo animal. Acá le tengo que pasar, por ejemplo, jirafa. Voy a dar A.imprimir. P va a ser de tipo gato. No le voy a pasar nada. Y le voy a dar P.imprimir. Fíjense que tiene el método imprimir. Por más que yo no lo haya implementado directamente en la clase, sino lo hereda de la clase padre. Y lo mismo para el perro. Está mal. Listo, vamos a ejecutar. A ver qué me muestra. Bueno, tengo que darle a este nuevo código.
Ahí tenemos jirafa, gato y perro. Fíjense, lo he reescrito. El método init, ya de todo, ¿no? Y acá, ¿por qué no necesita parámetro? Gato y perro. Porque tengo un parámetro por defecto. Ahora, ¿qué pasa si animal yo no le doy parámetro? Como no tiene por defecto, va a fallar. ¿No? Ahí va a fallar. Le pongo yo el parámetro, ya no falla, ¿no? Bien, entonces ese es un polimorfismo sobre métodos. Ahora, volviendo a las diapositivas. Vamos a ver que también se puede hacer polimorfismo sobre operadores. Por ejemplo, acá el operador más, que es el AT, lo ha hecho para lo que son, para lo que es números que son puntos, ¿no? Entonces yo voy a hacer algo parecido también. Este es el operador, es decir, no lo de más, de menos, de división, de multiplicación. Ese viene a ser mi operador que yo lo voy a sobrecargar. Y acá fíjense, acá lo que hace es inicia el punto con 0, después le pasa otro punto del mismo tipo y le suma al que ya tiene el otro valor, ¿no? Y retorna x, y. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a irnos al Python. Vamos a hacer acá algunas pruebas. Voy a tener la clase punto también, que es su init, y que es su init, el constructor, va a ser igual a un self.x igual a 0, la x, self.y igual a y. ¿Qué es ese x? ¿Qué es ese y? Son los parámetros que yo le voy a pasar. Bien. Ahora voy a hacer una sobrecarga. Por ejemplo, add, and, by, ¿cómo se llamará resta? El add es suma, self y other. Puede hacer un and también, puede ser un cmp, un coerce. Acá tiene un div, por ejemplo, div move, dice. Un minus, a ver si hay un menos. Mat mul, supongo que es la multiplicación. Mul debe ser multiplicación. De potencia. Ya. Voy a asumir la multiplicación. Ya, y recibe así otro. Entonces, x va a ser igual a ¿qué? Self. X multiplicado por joder x. Y va a ser igual a self.y multiplicado por joder.y. Y voy a retornar x, y. ¿Ya? Tengo esta clase punto. Voy a crearme dos puntos. Punto 1 va a ser igual a punto. Voy a pasar 2 y 3. Me va a hacer muy grande. Va a ser de
2,3. Que sea 3 y 4. Ya, por ejemplo, voy a tener un punto 3 que se va a crear con vacío. Y punto 3 es igual a 1 más P2. Dame acá 1, imprimir punto. Y lo que va a ser imprimir X como string más la coma más y como string también. Le voy a dar P3 punto imprimir punto. Vamos a probar. Ya. Ah, ya. Esta es la multiplicación. A tuple object no tiene un atributo. Primer punto ya. Y lo voy a imprimir entonces directamente. Ya vemos que 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. Entonces hemos sobrecargado el operador asterisco que viene a ser la multiplicación en Python, ¿no? La sobrecarga de operadores se utiliza bastante poco, ¿ya? Entonces, más de eso no vamos a hacer. Vamos a continuar con la clase. Bueno, lo siguiente que queda viene a ser, como se ve en las diapositivas, diagrama de clase. Eso ya lo vamos a ver el próximo viernes. No se olviden de presentar sus listas hoy día, ¿ya? Hasta hoy día tiene para presentar sus listas, si no yo lo voy a armar como mejor me parece. Ya un grupo ya me ha presentado su lista. ¿Tienen alguna consulta? Si tienen alguna consulta, díganlo, y si no, ya nos vemos el próximo viernes.